Y justamente, ¿se acuerdan de este sector? El promontorio, aproximadamente, un poquito más hacia arriba, es la L3, L4, se divide en las dos arterias, básicamente ilíacas primitivas, y esta ilíaca primitiva va a dividirse en ilíaca externa e ilíaca interna. Todo esto está dentro del abdomen, no lo hemos visto todavía, por eso se lo estoy explicando para que se den una idea hacia dónde vamos. Y de estas dos arterias, una va dentro del abdomen, de la pelvis, perdón, la arteria ilíaca interna, y una va para afuera, la arteria ilíaca externa. Esta arteria ilíaca externa, cuando... perdón, ahí está. La arteria ilíaca externa, cuando justamente cruza acá arriba la cintilla iliopubiana, esta cintilla acá arriba, es decir, la región de la ingle, la arteria se transforma en el nombre de arteria femoral o arteria crural. Entonces, la arteria ilíaca externa va a formar la arteria femoral o crural. Es la arteria que sigue hacia abajo. Acuérdense que es como el miembro superior, esto es como un caño y vamos nombrando, vamos dando en qué lugar va cambiando de nombre o cómo se va a dividir. Muy bien, la arteria entonces femoral o crural va a entrar al muslo por la parte interna y va a tener dos grandes estructuras. La femoral, que es la que realmente sigue hacia abajo, y tenemos una parte que va a ir hacia atrás, que se llama femoral profunda. El resto son las colaterales, como trato siempre de, les explico algunas que son importantes, las otras es cuestión de saber, está dado en el PDF que yo les explico. Entonces, de esas arterias, básicamente, la epigástrica superficial, que es la primera, estas son las ramas colaterales. La epigástrica superficial va a ir hacia arriba, por eso va al epigastrio. Esta tiene cierta importancia para los cirujanos plásticos. Después tenemos las dos arterias pudendas externas. Y bueno, ustedes me van a decir, ¿esto tiene importancia? Claro que sí. Estas arterias pudendas están irrigando los labios mayores en la mujer y están irrigando la piel, o sea, del escroto. Miren la importancia que tienen estas dos arterias. Seguimos hacia abajo, viene la arteria anastomótica, arterias del cuádriceps, la circunfleja, pero la más interesante de todas es esta femoral profunda. ¿Por qué? Analicen la arteria. ¿Dónde está la arteria femoral? Acá. Es la que nosotros palpamos, el latido femoral. La utilizan los cardiovasculares para colocar los catéteres para llegar al corazón. Hacen el camino opuesto que el que yo les comenté. Entonces, esta arteria femoral que está aquí, que uno la late, siente latir, va a irrigar toda la parte anterior. La arteria del cuádriceps, hacia arriba la parte inferior del abdomen, la epigástrica, la circunfleja, la parte de los genitales, la pudenda. Pero atrás, ¿cómo llega la irrigación? No llega de ninguna forma, como estamos acá adelante. Bueno, justamente esta arteria femoral profunda va hacia atrás y va a irrigar los músculos de la región posterior, es decir, los isquiotibiales. Entonces, ahí me interesa de sobremanera que presten atención para ver cómo llega la irrigación atrás. Entonces, esta arteria femoral profunda va perforando para darle irrigación hacia atrás. ¿Y qué perfora? ¿Qué músculo hay en ese sector? Nada más y nada menos que los aductores. O sea que va perforando hacia atrás. ¿Ven? Si yo marco esto, tengo una arteria que baja a la rodilla y tengo una arteria que termina acá en la mitad. Esta arteria que baja es la femoral, que va a cambiar de nombre, ya vamos a ver a dónde. En cambio esta es la femoral profunda. Esa es la que va hacia atrás a irrigar los isquiotibiales. La arteria femoral, ¿de dónde a dónde va? Bueno, es muy simple. Si yo analizo, tengo arriba cuando cambia de nombre. ¿Dónde dijimos que cambiaba de nombre? ¿Se acuerdan? Desde la parte, ¿dónde cambia? ¿A dónde cambia? Desde ilíaca externa a femoral o crural. ¿Dónde cambia? En el anillo crural que está justamente la cintilla iliopubiana, ahí debajo. Ahí cambia de nombre. Perfecto. ¿Y hasta dónde?
Hasta aquí. ¿Qué tengo aquí? Lo dijimos en la clase anterior. Otro anillo. ¿Cómo se llama ese anillo? El anillo del tercer aductor o aductor magno, aductor mayor. Quiere decir que la arteria femoral empieza acá, termina aquí. ¿Se acuerdan que les dije que acá adelante no hay ninguna arteria, sino cada vez que nos apoyaríamos de rodillas tendríamos problemas con la arteria? La arteria pasa hacia atrás, rumbo popliteo. ¿Cómo hace para ir de acá adelante a acá atrás? Perfora justamente el anillo del tercer aductor. Entonces, miren, vamos a... Bájame el volumen, por favor, de arriba. Entonces, ahí estamos. ¿Qué es lo que tengo acá? La cintilla iliopubiana. Espina ilíaca anterosuperior, pubis. Cintilla iliopubiana. Hacia adentro es la pelvis. Hacia afuera, justamente, vamos a entrar en la región anterior del muslo interna, que se va a llamar triángulo femoral o triángulo de Scarpa. ¿Qué estoy marcando acá? Básicamente, un músculo externo, que es el sartorio, la cintilla iliopubiana, y tengo el músculo gracilis hacia adentro. Y hacia atrás voy a tener dos músculos, el iliosoas o psoas ilíaco y el pectíneo. Eso va a constituir el famoso triángulo de Scarpa. Entonces, en ese triángulo de Scarpa voy a tener adentro un nervio, una arteria y una vena. ¿Y qué arteria es la que estamos viendo ahora? O sea, la arteria femoral o arteria femoral. Entonces, esta región, que es la región que comúnmente le decimos región de la ingle, es donde está justamente el triángulo de Scarpa. Cintilla iliopubiana, sartorio y por último el gracilis. En el piso, dos músculos, el psoas ilíaco y el pectíneo. Esta es una disección de la cátedra que le hicimos con el profesor Barrobeque hace unos años atrás. Fíjense, ¿qué músculo es este? Oblicuo, que va en la mitad. La mitad es sartorio. Grupo anterior, lateral, posterior del muslo, ¿cuál? Anterior. Perfecto. Aquí hacia afuera, que está un poquito cortado acá, gracilis. Se ven más en profundidad los aductores. El menor, el largo y el mayor. Brevis, longus y más. Tengo en el fondo un músculo que está aquí, que es el iliosoas, el psoas ilíaco, y tengo aquí el pectíneo. Pero lo más importante es el contenido. ¿Qué tengo acá? Dijimos nervio, arteria y vena. Hay una mnemotecnia, si se quieren acordar, que dice no, no, va, no, va. Nervio, arteria y vena. ¿Ok? Nervio, plural, ya lo vamos a ver, la arteria femoral y la vena femoral, siempre que la tengo. Cuando yo levanto, ahí lo estamos viendo, si ustedes se fijan, Walter lo está marcando allá, justamente está marcando el nervio, la arteria y al lado la vena. Siempre, acuérdense que esto está pasando igual que en el miembro superior. ¿Se acuerdan que en el miembro superior por cada arteria hay dos venas? Excepto en la vena axilar. ¿Se acuerdan? Pues acá está pasando lo mismo. Acá vamos a tener dos venas por cada arteria, excepto en la femoral que tenemos una sola. Es esa que está marcando Walter allá. Entonces hacia arriba, ¿ven? Tenemos la cintilla iliopubiana, hacia abajo los tres paquetes, los tres elementos, amarillo nervio, el rojo la arteria y la vena, crural o femoral, es lo mismo. Si yo corro el sartorio, lo voy a encontrar todas las ramas que estamos viendo ahí. Bueno, esto sí, ¿cuál es la principal lesión que tiene el torero? La lesión de la arteria femoral. Miren, el toro embiste y lo embiste de abajo para arriba y en el momento que enfoca, apunta justamente a la región inguinal. Miren. ¿Ven?
¿Por qué? Porque normalmente el torero se pone en una posición hacia adelante para la embestida del toro. Entonces pone adelante, si uno está en esta posición, pega sobre la peli, pero si yo me pongo en esta posición y el toro avanza, el lugar de donde me va a clavar primero es justamente el triángulo de escarpa, la arteria femoral, que es la más importante. Porque si se rompe la vena, puedo colapsarla. Si se rompe la arteria, tenemos serios problemas. Por eso es obligatorio en las corridas de toro tener, por lo menos en España, un cirujano vascular en los grandes lugares donde están las grandes. Por ejemplo, la plaza de toro más famosa es la de Las Ventas, la otra es la de Sevilla. Tienen un cirujano vascular puesto ahí. ¿Por qué? Porque esta arteria está viniendo de la aorta, ya lo dijimos recién. Si se rompe 5 litros de sangre, en 5 o 10 minutos el paciente se queda sin sangre, porque es un chorro que sale directo por alta presión. En la Argentina tuvimos hace unos años atrás la nieta era Juan Carlos, ¿no? De Alfonsín. ¿La nieta o la hija? La nieta era. La nieta del presidente, en un colegio privado, una chica, una nena de unos 8 o 10 años, corriendo, atravesó un vidrio en el colegio y uno de los vidrios le cortó la arteria femoral. ¿Qué pasa? Cuando se corta la arteria femoral, si uno la corta la arteria femoral a esta altura, yo puedo poner la mano y puedo clampear. Pero si la arteria se corta acá adentro, se va hacia adentro de la pelvis. ¿Cómo hace uno para agarrarla? Bueno, la nieta del presidente Alfonsín, falleció por una lesión, una sección completa de la arteria femoral, para que entiendan la gravedad de esto. Entonces, otro torero, exactamente, es la lesión más frecuente, grave que tiene. ¿Qué pasa si la arteria uno la clampea y no la vuelve a unir? Bueno, sepan ustedes que se pierde la irrigación del miembro inferior, o sea que va a la amputación. Miren ahora cómo se opera en urgencia una arteria femoral cortada. Esto es el suctor, estos son las válvulas de Doyen de separación, esto es un clamp vascular que está puesto en la arteria. Fíjense la sangre, miren cómo está permanentemente aspirando, porque esto está saliendo sangre en alta presión. Ni les quiero contar al anestesista que está gritando que no baje la presión, transfundiéndolo, porque bueno, saben que es muy corto el plazo porque sangra. Ahí básicamente tenemos los clamps colocados y lo que está haciendo el cirujano es básicamente suturar, unir una arteria, un bloque con el otro. Miren ahí cómo sangra, ¿vieron? Apenas soltó, se veía cómo transcurría en forma brusca la circulación. Miren las manos de los cirujanos, todas las manos llenas de sangre. Miren ahí ven cómo está ligando. ¿Ven? Esto es una ligadura del cirujano para que vean cómo va buscando y uniendo la arteria, un cabo con el otro, o suturando si hay un desgarro, para justamente tratar de evitar lo máximo posible el sangramiento. Para que ven permanentemente, esta es la mano del asistente que está usando el aspirador. ¿Sí? Vieron que está aspirando permanentemente sangre. Ahí ya se nota que ya paró de sangrar porque ven que ya se ve mucho mejor el campo, la parte final. Ven cómo aspira, pero ya no se nota esa sangre que sale a borbotones como se veía recién. Miren, incluso si prestan atención van a ver que este clamp vascular late, se mueve. Porque mantiene el latido, está transmitiendo el latido apoyado sobre la arteria que está latiendo. Bueno, esto es lo que es una cirugía de urgencia. Totalmente diferente a una sutura con microscopio. Esto es una cirugía para reconstruir mama con microscopio. Un paciente, conocíamos en el hospital, estamos llevando el abdomen para reconstruir la mama. Entonces, abajo está la secuencia de la paciente, pero si uno identifica, uno va a buscar, vamos por arriba de la aponeurosis, la fascia del abdomen, vamos a llevar todo ese bloque, toda esa estructura que está allá arriba de piel con grasa para reconstruir y poner todo esto después de una mastectomía. Entonces, arriba está el cirujano
cortando lo que es la parte de la mama, abajo uno está decolando, sacando tejido, y agarramos la arteria mamaria interna, torácica media, y se hace una sutura microquirúrgica. Esta es la arteria, y esta de acá es la arteria que está viniendo de acá abajo, que está cortada y se está anastomosando. Miren la diferencia de una cirugía arreglada, nada de sangre, totalmente controlada. Fíjense cómo uno va, estos son clamp vasculares. Fíjense cómo está el clamp por arriba, ahí se suelta el clamp. Acá en el medio usted tiene la sutura, son 8 puntos que se colocan. En el momento que se suelta, la circulación pasa de un lado al otro. ¿Ven cómo late? Esto se coloca abajo para que no refleje tanto la luz sobre el microscopio. ¿Ven? ¿Qué me estoy asegurando ahí? Que la circulación de la mamaria interna de la torácica media me está circulando la piel que yo estoy llevando acá arriba, o la parte muscular que estoy llevando arriba. ¿Entendió? Nada, para que vean la diferencia de una cirugía de urgencia a una cirugía arreglada, evaluada. Entonces, una vez que pasó esta arteria, que la tengo acá adelante, que se llama arteria femoral, que cruza el anillo del tercer aductor, se va a transformar en arteria poplitea. ¿Y a dónde va a estar? En la región posterior, en el rombo popliteo. Y una vez que esa arteria poplitea cruzó, ahí da las ramas laterales, avanza hacia abajo y se va a dividir en 2 ramas, básicamente. Una es la arteria tibial anterior y la otra es el tronco tibio-fibular. Por eso algunos autores dicen se divide en 3. Porque el tronco tibio-fibular es corto, entonces da la tibial posterior y la arteria fibular. Si ustedes miran en el esquema que está mostrando Walter, van a ver ustedes ahí la fíbula, la tibia, ahí están teniendo la arteria que viene, la más importante después de poplitea, se transforma justamente en arteria tibial anterior, va a ir a la parte anterior de la tibia, y la otra va hacia atrás, a la fíbula y a la parte tibial posterior. Entonces, la arteria poplitea da sus ramas colaterales. Yo no me demoro aquí explicándolo porque esto es cuestión de saber cuáles son las ramas de la arteria poplitea, como dijimos anteriormente, cuáles son las ramas de la arteria femoral. Eso se sientan y lo evalúan y lo buscan. Y por el otro lado, la arteria tibial anterior va a bajar justamente entre lo que es la tibia, el proceso anterior de la tibia, la cresta tibial anterior, y la parte justamente lateral donde están los fibulares. Por ahí baja la arteria, es esta que viene bajando acá. Estos son los grupos laterales de la pierna. Y cuando cruza este que se llama el ligamento del tarso, se transforma en arteria dorsal del pie o dorsal inferior. Ese es el recorrido de la arteria tibial anterior. ¿A dónde va a ir? A irrigar la parte anterior y lateral, básicamente. Si yo doy vuelta la pierna, atrás tengo el tronco tibio-fibular, tibial posterior y fibular. Entonces estas 2 arterias, ven que ahora estamos en la parte de atrás, ¿ven? Fíjense, el pie está atrás. Estas 2 arterias justamente van a irrigar la planta del pie. O sea, la tibial anterior va a ir al dorso del pie, las dos, básicamente, la tibial posterior va a formarse justamente las arterias plantares. ¿Dónde van estas arterias? Que eso es lo importante. ¿A dónde van estas arterias? ¿Y dónde las encuentro? Entonces, en el dorso del pie, yo me pongo en esta posición, acá tengo bajando la tibial anterior, cruza justamente el ligamento del tobillo y hacia adelante, aquí tengo la arteria pedia o justamente dorsal del pie. Y por detrás justamente del maléolo medial o maléolo interno, maléolo fibular, tengo justamente la arteria, ¿ven? Esta arteria, que
está justamente yéndose hacia abajo, que es la tibial posterior. Allá tenemos. Entonces, ¿ven? Si yo tengo, este es el maléolo tibial, esta arteria que viene por acá atrás es la arteria tibial posterior. Y la que viene acá adelante, la tibial anterior. La tibial anterior va a dar la dorsal del pie. La tibial posterior va a dar las dos arterias plantares. Difiere acá en la mano. Acá en la mano teníamos los arcos, ¿se acuerdan? Palmares, la radial y la ulnar. Acá no, acá tengan cuidado porque acá cambia. Y aquí una especie de resumen de la arteria. Entonces, la arteria que me está viniendo por acá arriba es la arteria pedia o dorsal del pie. ¿De dónde viene? Tibial anterior. Y yo tengo una que viene hacia atrás, por debajo, por detrás del maléolo interno, tibial posterior. La tibial posterior va a dividirse en las arterias plantares y va a formar los arcos plantares, esto que estamos viendo, el arco plantar. En palma había dos, acá hay uno solo. Y este arco plantar va a dar la vuelta, ¿ven? Hacia esta curva. Y en el primer espacio intermetatarsiano se va a unir a la arteria pedia. ¿Por qué? Porque bueno, hace un circuito como en las palmas, en la mano, similar. Es decir, yo tengo una arteria tibial anterior, dorsal del pie, una arteria tibial posterior, una planta que se va a transformar en plantar, hace el arco plantar, perfora el primer espacio del interocio y se une a la pedia. Entonces es un circuito, hace un arco plantar. Acuérdense, esto es arco palmar. Ahí estamos viendo, ven cómo la arteria que está entrando por el maléolo, posterior al maléolo, es decir, la arteria básicamente plantar, ven, hace una curva, perfora el primer espacio interóseo, interóseo de los metacarpianos, metatarsianos, perdón, y se une del otro lado a la pedia que está por arriba. Y de ahí salen las arterias metatarsianas y las digitales, similares a lo que pasa. ¿De acuerdo? Eso es importante. Si giramos un poquito, Walter, acá, vamos, girémoslo, eso. Ahí van a ver, ¿ven? Cómo esta arteria, Valalux, esta viene por acá, y si lo diéramos vuelta un poco, perfora. Ahí está, ¿ven? Y se va uniendo a la dorsal del pie que está acá, ¿ven? Esta irrigación viene por acá abajo, perfora y se une a esta que es la tibial anterior. ¿Qué dijimos? Tibial anterior, tibial posterior, me queda la fibular, que la fibular va hacia los grupos laterales, termina en la fíbula, no va a la planta. Ahí tienen un esquema. El arco plantar, arteria tibial posterior, retromaleolar. Está una rama, ¿ven? La otra rama y se van a perforar el primer espacio intermetatarsiano y van a unirse al dorsal del pie. Muy bien. ¿Cómo uno estudia las arterias? ¿Qué se le ocurre? ¿Cómo se estudia una arteria? Si un médico dice, bueno, muy bien, quiero estudiar cómo está la poplitea. Bueno, la puedo palpar, puedo ocultarla, quiero una arteria femoral, pero después tengo la tibial anterior, la tibial posterior. ¿Cómo hago? ¿Son profundas? ¿No llego? ¿Cómo hago? ¿Cómo se estudia? ¿Cómo se le ocurre? La resonancia, pero la resonancia, ¿vieron? Ustedes la vieron, tiene huesos, articulaciones, músculos, no me identifica bien la arteria. ¿Cómo? No escuché, perdón. A ver, la ecografía sirve para ver la vascularización, pero hay algo más fácil, algo que se usa, la arteriografía. ¿Qué es la arteriografía? La arteriografía es meterle un catéter, pinchar la arteria e inyectar material de contraste. Esto es una radiografía, esto es una radioscopía, estoy irradiando al paciente para verlo. Entonces, esto es una arteriografía. Lo que uno hace es
pincha, coloca yodo y hace el barrido y uno va viendo cómo va justamente pasando la circulación. Podemos pasar de vuelta, de vuelta. Entonces, pasemos de vuelta a esta imagen. Volvemos. Ahí está. Entonces, ahí tienen, ¿ven? Esta es la arteria, ahí tienen la arteria femoral, va hacia acá, acá cruza, ¿ven? El anillo del tercer aductor y acá se va atrás, no la puedo ver bien acá porque tengo el hueso. Bueno, esto es una arteriografía. Ahora, yo le puedo sacar imágenes. Entonces, esto es una arteriografía. Entonces, yo estoy viendo las arterias, ¿ven que tengo las arterias? Entonces, ¿qué arteria es la número 1? ¿Dónde estoy acá? En la pierna. ¿La número 1 cuál es? ¿La poplitea? ¿O estoy viendo alguna otra arteria que estoy viendo, hablábamos recién? Dijimos que había un tronco tibio fibular y dijimos que había una arteria tibial anterior. Bueno, entonces tengo que empezar a investigar ahora. Entonces, ¿cómo me ubico? Hay varias formas. Una, miren, vengo acá abajo. Esta es la pedia o dorsal del pie. Si me voy para arriba, esta es la tibial anterior. ¿De acuerdo? Ahí la estoy viendo. ¿Y qué pasa acá? La tibial posterior no la estoy viendo bien. ¿Ok? Eso es punto clave para que ustedes se den cuenta qué está pasando. Entonces ahí el cirujano vascular va a investigar por qué no anda bien la arteria o qué está pasando. Otro caso, ¿cómo dijimos que se llamaba esta arteria? Ahora sí que la vemos bien. ¿Cómo se llama esta arteria? Pedia o dorsal del pie. ¿Ven? Se une al arco plantar. Muy bien. Allá arriba tengo la tibial anterior. ¿Están unidas o están separadas? Miren. Deberían estar unidas. Sin embargo, ven, aquí están separadas. Miren alrededor. ¿No ven un área aquí como irregular? Eso es sangre. Esto es un traumatismo en el cual se cortó la arteria tibial anterior. Eso es un hematoma. ¿Y por qué estoy irrigando esta? Porque está viniendo por el arco plantar. Y la irrigación es retrógrada. ¿Se entendió? ¿Se entiende, no, lo que estoy hablando? Porque es importante que ustedes entiendan cuáles son las arterias fundamentales. La pierna tiene 3 arterias, tibial anterior, tibial posterior y tiene por último la arteria fibular. Bien, si yo no quiero pinchar al paciente o quiero utilizar algún sistema diferente, puedo usar una angioresonancia. Esto es mucho más moderno. Las arteriografías son de hace muchos años. Ahora yo puedo buscar lo que se llama una angioresonancia. La angioresonancia, ya vimos algunas cuestiones en el miembro superior. Yo puedo ver una imagen completa como esta, los 2 riñones, acá tengo la aorta, la ilíaca primitiva, las ilíacas internas y la ilíaca externa. Y esta es la femoral. Puedo sacar todo este material y quedarme solo con la arteria. Lo vimos también en el miembro superior. Entonces, acá arriba yo estoy teniendo una arteria grande y acá estoy teniendo otra. ¿Dónde estoy acá? ¿En qué lugar? En el muslo, en el fémur, en el triángulo, cerca del triángulo escarpa. ¿Qué arteria es la importante ahí? Bien, ¿y a dónde va la femoral? ¿A dónde va? Hacia abajo. ¿Para dónde va? Para abajo. Al popliteo. Entonces, esta arteria que viene bajando, que no veo la rodilla acá, esta es la femoral. Y esta grande que está acá, ¿cuál es entonces? La femoral profunda. Eso es. Yo puedo sacar el fémur, me es más difícil ubicarme, la arteria femoral y la arteria femoral profunda con las ramas posteriores. Y aquí yo estoy teniendo, básicamente, acá tengo hueso, acá el tomografista me fue sacando el hueso, menos y allá saco más. Entonces, si esto es el pie y allá arriba tengo la rodilla, el rombo popliteo, ¿qué arteria es esa que está ahí? Popliteo. Y aquí estoy teniendo
si yo me vengo hacia el lado de afuera o hacia el lado de adentro. Si me vengo hacia el lado de adentro, esta es la tibial posterior. Y si me voy para el lado de afuera o adelante, aquí la tibial anterior. Bien. Y esto también, uno puede estudiar las arterias a través de este sistema. O sea, yo puedo ver la aorta, ve que tiene material, ve que se ve con un color blanco porque tiene material de contraste colocado. Bueno, acá tengo las dos ilíacas, la ilíaca externa que va a formar la femoral y la ilíaca interna que va a irrigar acá. ¿Ven? Allá tengo la femoral superficial, que es la femoral, y la profunda, que es la que va. Entonces, ¿qué es lo que hizo este barrido? Este barrido empezó a esta altura, fue bajando, empezó desde la aorta, fue bajando, 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 hasta mostrar hacia abajo. Yo estoy a nivel de los cóndilos. Acá tengo la arteria poplitea. Ahí empieza a aparecer el tronco tibial posterior, el tibial anterior y fibular o peronea. ¿Ven? Esto para que vayan viendo cómo se va moviendo la arteria, cómo se va diferenciando. Hasta llegar al pie, la planta del pie. Si volvemos para atrás, entonces, para que ustedes vean, entonces, desde la aorta, este es el hígado, voy bajando, pasando el abdomen, llego a la pelvis, en la pelvis voy a encontrar la ilíaca común, la externa y la interna, sigan a la externa, perfora el anillo del crural, arteria femoral, una va para atrás, la femoral profunda, la otra que va para adelante, que es la arteria femoral, acá la más superficial, pero la femoral. Ven cómo va girando para atrás, gira para atrás, el anillo del tercer aductor, y ahora, ahí está, y se va a transformar en poplitea. Estamos detrás. Y cuando llegamos al anillo del sóleo, se divide en tibial anterior, el tronco tibial posterior y fibular. Acá tengo las dos arterias, la otra viene acá adelante, van hacia abajo, la fibular termina ahí y la tibial posterior va a la planta del pie. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo estudiamos las arterias? De tres formas. Una, arteriografía. Dos, angioresonancia. Y tercero, este es una tomografía computada que por supuesto que para ver la arteria le inyectan material de contraste. Por eso, cuando uno va a hacerse una tomografía, van a ver que el cirujano o el médico pide con contraste o sin contraste. Y dice, ¿pero por qué? Bueno, depende de lo que quiero buscar. Si yo quiero buscar, ejemplo, hueso, pido una tomografía sin contraste. ¿Para qué quiero? No quiero. Entonces lo van a meter en el tubo del escáner, pero no le van a tomar ninguna arteria, ninguna vena, para inyectar. Pero si ustedes quieren un estudio de arteriográfico, le van a decir, quiero investigar la arteria femoral, entonces le van a pedir tomografía computada con contraste. ¿Qué van a hacer? Van a meter al paciente en el tubo del tomógrafo, pero le van a buscar una vena, tiene el suerito y le inyectan material radioactivo, yodo radioactivo. Y ese yodo empieza a circular y eso es lo que hacen los cortes tomográficos. Acuérdense también que como hay gente alérgica, lo primero que le van a preguntar si es alérgico al yodo, porque el yodo, los que son alérgicos hacen reacciones alérgicas. ¿Ok? Entonces, vamos a conectar circulación con grupos musculares. Por eso le dije la clase pasada, no la que dimos de columna, la anterior, acuérdense los grupos musculares, porque en base a eso es la irrigación. ¿Quién irriga el grupo anterior del muslo? ¿Quién le irriga? La femoral. O sea, acá tenemos cuádriceps, acá tenemos el cuádriceps, tenemos toda la estructura muscular que está acá adelante, la arteria que viene bajando acá es la femoral. Entonces, ¿quién irriga toda esta zona? La arteria femoral o crural. ¿Quién irriga los músculos de la región interna o media, los aductores? Bueno, aquí tenemos, por un lado, acá lo tenemos, yo hago un repaso para que acuerden, acá tenemos los grupos musculares, tenemos básicamente la arteria femoral y
profunda, y tenemos la arteria obturatriz, que es la que está pasando por el foramen del obturador. Aquí. Y ustedes me dicen, pero yo no la he visto la arteria, si yo no la nombré nunca, siempre nombré femoral y me fui para abajo. Quiere decir que esta arteria no viene de la ilíaca externa, viene de adentro de la pelvis. Es una rama de la ilíaca interna, para que vayan viendo algunos detalles interesantes. ¿Quién irriga el grupo posterior del muslo? ¿Lo dijimos? La femoral profunda. Entonces, acá tengo los isquiotibiales, semitendinosos y bíceps, y ahí tengo la arteria femoral profunda. ¿Quién irriga los músculos glúteos? Acá viene, miren, ¿se acuerdan? Todos los músculos. Los 5 del grupo profundo y los 3 superficiales. Yo les pongo los músculos que vuelvan a acordarse. Bien, aquí sí. ¿Ven? Acá yo tengo la arteria ilíaca interna, tiene ramas intrapélvicas y extrapélvicas. Todavía lo hemos visto porque todavía no hemos visto abdomen. Pero bueno, les voy nombrando para que se ubiquen dónde están los temas. Entonces, ¿ven? La ilíaca interna da la arteria obturatriz, la vi recién. Por eso no la nombré. Está viniendo acá. Y está viniendo 2 arterias importantes que tienen relación con los glúteos. Y una última que es la arteria pudestra. Estas son ramas que están adentro de la pelvis, no estamos afuera, estamos adentro de la pelvis. Entonces, ¿por qué? Porque ubíquense, aorta arriba, ilíaca primitiva. Esta es la ilíaca externa, porque cruza el anillo femoral o crural y se transforma en femoral. Y todas estas ramas que están aquí son ramas de la ilíaca interna. Entonces, la arteria obturatriz, ilíaca interna. Y en la parte posterior, yo tengo el glúteo, saco el glúteo y por debajo me voy a encontrar con este músculo triangular que se llama piriforme o piramidal. Este músculo da por arriba un espacio por el cual pasa la arteria glútea superior y por debajo la arteria glútea inferior. Y por al lado de la glútea inferior está saliendo el nervio ciático o isquiático. Ahí lo vamos a ver. Entonces, en la parte posterior, eso es, ahí estamos, ahí está, ¿ves? Entonces, yo acá tengo la pelvis, tengo este nervio que está saliendo, que vamos a ver que es el nervio más importante del cuerpo humano, más grueso, que es el nervio ciático o isquiático, y tengo acá metido el piramidal o piriforme. Esta es la arteria glútea superior y esta es la arteria glútea inferior. ¿De dónde vienen estas arterias glúteas? Ilíaca interna. Ilíaca externa es una sola, la femoral o crural. Entonces, todos estos músculos, la región posterior, ilíaca interna, justamente como hablábamos recién. Músculo piriforme, pedículo glúteo inferior, pedículo glúteo superior, el nervio ciático o isquiático. Bien, ¿tiene importancia esto? Claro que sí. Si yo no sé irrigación, no puedo hacer esto. Yo tengo un paciente poliescarado, paciente parapléjico, paciente que estaba en silla de ruedas o acostado, prácticamente sin levantarse durante casi 13 años, 3 años, perdón. Tiene esta lesión. La de arriba es una úlcera sacra, la de abajo son de úlcera isquiática, por apoyarse en la silla de ruedas y el otro por estar acostado. Esto con frecuencia pasa en los pacientes que no tienen sensibilidad, no tienen motricidad. Es una lesión de columna que partió al paciente en la dorsal quinta, acá arriba. Chicos jóvenes. Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que cerrar estas úlceras. Ahí lo tiene. Entonces, esto básicamente lo que uno hace es el isquio. Se alegra el isquio, se corta lo que es la piel, el músculo, prácticamente para poder rotarlo y taparlo, cerrarlo. Ahí lo tiene. Cortados los 2 glúteos, llevados y rotados hacia la línea media. ¿Ven?
Entonces ya estamos cerrando la primera úlcera. Estos son colgajos glúteo inferior, bilateral. Y posteriormente, ahí tenemos la evolución. De allá arriba, la primera cirugía. La segunda cirugía es rotarle el glúteo superior para aquí. ¿Para qué? Para cerrarlo. Entonces, este es un colgajo glúteo inferior y este es un colgajo glúteo superior. ¿Cómo se cerró esto? Llevando el músculo glúteo con la circulación de abajo. Pero si yo no sé anatomía, voy a cortar el músculo en cualquier lugar. Yo tengo que acá justamente dejar el pedículo glúteo inferior para que me irrigue acá y el pedículo glúteo superior para que me irrigue acá. Para eso yo tengo que saber que del piriforme para arriba hay un pedículo vascular, que es el glúteo superior, y otro pedículo inferior. Si no, cuando hago este corte, corto la circulación. Y esto está viniendo de abajo. ¿Entienden, no? ¿Por qué es tan importante la anatomía para poder pasar? Entonces, ¿qué vimos? Grupos musculares y las arterias cómo se van irrigando. Entonces, cuando ustedes ya empiezan a armar el rompecabezas de los músculos, le van metiendo la arteria a ese sector, que es un poquito lo que hicimos después del repaso. Dos palabritas de venas, esto es más simple, esto es como el miembro superior. Hay un sistema venoso superficial y profundo. ¿Se acuerdan en el brazo? Había un superficial y profundo. Bueno, acá pasa lo mismo. Siempre el sistema venoso superficial son las venas debajo de la piel. Y básicamente aparecen dos venas importantes. Una que viene por la parte interna y una que viene por detrás. La que viene en la parte interna se va a llamar safena magna, que es la más grande, viene desde el pie, viene por toda la parte interna, pasa por la parte interna de la rodilla, sube internamente y va a desembocar en la vena femoral profunda, superficial, estoy hablando, para el profundo. Y la otra va por atrás, la vena va al rombo popliteo y se va a llamar safena parva. Ahí están viendo ustedes, en ese esquema, allá Walter se los está mostrando, cómo tenemos un sistema venoso superficial y un profundo. El superficial, dos venas, la vena safena magna y la safena parva. Lo van a ver como safena mayor y safena menor. Pero bueno, la terminología que corresponde es safena magna y safena parva. ¿Qué pasa si una vena se dilata? ¿Qué es lo que sucede? En una arteria se llama aneurisma y en una vena, váyase. Pero, bien, ¿ven? Yo estoy viendo la pierna del miembro inferior de adelante, la rodilla. Esta que viene todo rodeando de extrema alveolar interna, viene subiendo toda por la pierna, pasa por acá y sube y llega a la femoral, esa es la vena safena magna. Es más, uno la puede tocar muchas veces en este sector de aquí. Y la que viene por detrás, y va a desembocar en el rombo popliteo, en la vena poplitea, es la vena safena parva o safena menor. Porque es como acá, en brazo, el sistema superficial tiene que ir al profundo. ¿Se acuerdan? La cefálica y la basílica drena a la humeral y al axilar. Acá drena similar. Acá drena a la femoral o crural y a la poplitea. Muy bien. ¿Ven? La dilatación de las venas son las varices. Pero, ¿qué sistema? El superficial estamos acá, porque el profundo no lo podemos ver. También existe dilatación desde el profundo, pero acá estamos viendo el superficial. Y si yo veo aquí, miren, arriba el glúteo, la parte posterior del muslo, la parte posterior de la pierna. Esta vena que viene y termina aquí, esta es la safena magna. Va al rombo popliteo, a la vena poplitea. Y esta que viene internamente, sube y va a desembocar al triángulo de Scarpa, es la vena safena magna. Disecciones de la cátedra de hace unos años que hicimos con el profesor Barrovecchio. Acá, por supuesto, está la vena sin pintar y allá la pintamos. ¿Qué vena es? ¿Parva o magna? Parva. Este es el rombo popliteo. Aquí. ¿Ven?
Este es el rombo popliteo. Acá tenemos el semitendinoso, el semimembranoso, el bíceps y los dos gastrocnemios. Acá hay uno, acá hay otro. Esta es la safena justamente parva. Muy bien. ¿Qué varices son estas? ¿Es safena magna o safena parva? Si yo me vengo a ver esta dilatación venosa y estas venas, son venas de la safena magna. Si me vengo a estas posteriores que están aquí, son de la safena parva. ¿De acuerdo? Entonces el flebólogo lo que hace es o saca la vena o si las venas, si las varices son pequeñas, las esclerosa, le coloca producto para coagular. Pero si son venas de este estilo, las van a sacar porque no hay coágulo que tape estas venas tan grandes. Y si tapa una vena, ¿qué pasa? Nada, la circulación va a ir a la profunda, que es lo que buscan los flebólogos, para que no se noten las venas superficiales, la coagulan para que vaya la circulación al sistema profundo. Eso es lo que hace. Último, linfáticos, no se preocupen, esto es más simple. El sistema linfático tiene, similar a lo que pasa con la mano y con el brazo, tiene un sistema venoso superficial, linfáticos superficiales, que acompañan a las venas. ¿Se acuerdan que los linfáticos acompañan a las venas? Lo vimos la otra vez. Y un sistema venoso profundo. ¿Dónde se unen los dos sistemas? Ahí arriba. ¿En dónde? En el triángulo de Scarpa. ¿En dónde? Justamente pues ya lo pusimos, acompañan a las venas. ¿Ven? Los linfáticos buscan ir hacia el ganglio, hacia el triángulo de Scarpa, a este sector. Este es el nervio crural, la arteria femoral, la vena femoral, y este es el ganglio justamente profundo que tiene un nombre, se llama ganglio de Cloquet o ganglio inguinal profundo. Ahí lo están viendo en el esquema. O sea que este es el drenaje linfático de la pierna. Tenemos un drenaje superficial con las venas superficiales y un drenaje profundo con las venas profundas. ¿Qué pasa si un linfático se tapa? Empieza a juntar líquido, la linfa no sube. Entonces, cuando la linfa no sube, aparece esto. Esto se llama linfedema. Quiere decir que esta pierna es la normal y esta pierna patológica. Pero esto, ¿qué es lo que es? No es ni sangre, no es arteria, no es vena. Si fuera una vena sería varices. Si fuera una arteria, aneurisma. No existe nada de eso. ¿Qué es lo que es? Es líquido, linfa. Quiere decir que acá arriba, en la zona esto es esta pierna y esta es esta pierna. Miren los linfáticos profundos, esto es el rombo popliteo, y esta es la región inguinal, cómo va perfectamente normal. Miren de este lado cómo prácticamente no tiene circulación linfática. Esto se llama linfedema. Esto se llama linfedema primario. Mucha gente nace con menores linfáticos de un lado que del otro, o puede tener alguna obstrucción, o puede tener alguna infección que tape los linfáticos. ¿Ves? Miren la diferencia. Arriba una pierna con respecto a la otra. ¿Cómo me doy cuenta que esto es líquido? Muy simple. Pongo el dedo, comprimo y se hace el pocito de agua. Desplazo el agua, que es linfa, no es agua. Eso se llama godet. Es esto, justamente. Yo comprimo, suelto y después al ratito vuelve a levantarse porque es líquido, es linfa. ¿De acuerdo? Esa es la importancia de los linfáticos. Lo que vimos en brazo pasa lo mismo, justamente con los ganglios de la axila. Vamos a ver más en mapa. Entonces, hasta acá creo que terminamos. Entonces, ¿qué vimos en esta primera parte? Vimos arteria, vimos vena, vimos linfáticos. Circuitos de diferencia en su cabeza. Tenemos el triángulo de Scarpa con la arteria femoral y la femoral profunda que va para atrás. Después viene hacia abajo la poplitea,
la tibial anterior, tibial posterior y la fibular, y después un solo arco plantar, no como en la palma que tenemos dos, tenemos uno. Y vieron que acá la arteria radial que está atrás se viene para adelante, abajo pasa lo mismo. La arteria dorsal del pie se une al arco plantar que vimos recién. Venas, sistema superficial profundo, el superficial las dos afenas, y el profundo acompaña a cada arteria. O sea, si yo tengo la arteria dorsal del pie, tiene dos venas dorsales del pie. Si yo tengo dos tibiales una arteria tibial anterior, tengo dos venas tibiales anteriores. Desde la poplitea para arriba, una sola. O sea que hay una vena poplitea, una vena femoral, y bueno, ya la ilíaca hacia adentro. Por último, los linfáticos, superficiales y profundos. El superficial va con las venas superficiales, la vena magna y parva, y la profunda va acompañando las venas profundas. ¿Y dónde va todo? Al ganglio de Cloquet, acá arriba, en el conducto, cerca, próximo al conducto pleural. ¿Entendió? Eso es lo que tienen que tener claro para el parcial. Eso es importante. Y no se equivoquen con miembro superior, porque ya nos pasa con frecuencia. Empiezan a nombrar las arterias del miembro superior, del miembro inferior y viceversa. Entonces, hagan un esquema, como se los mando yo en el PDF, para que lo tengan claro y no se pierdan. ¿De acuerdo? Bueno, tomamos 10 minutitos. Bueno, algunas cosas de estas ya las vimos en la clase que dimos el día sábado de justamente columna. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de nervios. Entonces, esto es lo que vimos parte de la clase anterior. Dijimos, las vértebras, dentro de las vértebras el foramen vertebral y dentro del foramen vertebral la médula. Y la médula hacia los costados tira lo que se llaman los nervios espinales. Que el nervio puede llevar información o traer información. Si lleva información a los músculos es motor, si trae sensibilidad de la piel es sensitivo. Es como se los dije la clase pasada, es como un cable de computadora que uno lo corta y dentro está lleno de filetitos, algunos van y otros bien. Ahí justamente, entonces, estos nervios básicamente los vamos a tener, ya hablamos un poquito la otra vez, plexo cervical, braquial, los intercostales no tienen plexo, a pesar que alguno puede decir que hay plexo torácico, pero no existe plexo torácico, es un nervio intercostal. Y ya entramos a la región lumbar, que es la que nos interesa. Entonces, lumbar 1, lumbar 2, 3, 4, 5, promontorio y los sacros. Estos son los forámenes por donde salen los plexos lumbar y el plexo sacro. Si ustedes analizan de L1 a L4 es justamente plexo lumbar y desde L5 hacia abajo plexo sacro. ¿Lo ven aquí? Plexo sacro, plexo lumbar. Entonces, ahí Walter les está mostrando cómo está la relación hacia adelante del plexo lumbar y hacia atrás del plexo sacro. Entonces, esto es lo que veíamos antes. En una radiografía, si yo tengo un aplastamiento de L4 o de L3, como mostré en la radiografía anterior, ¿qué plexo estoy lesionando acá? Lumbar. Y si la lesión es acá en sacro 1 o sacro 2, plexo sacro. Pero cuidado con esto. Esto es un canal que va de arriba para abajo, de abajo para arriba. La lesión de L2, ¿qué me va a lesionar? El plexo lumbar. Pero también lo que va para abajo. O sea que me va a lesionar el plexo lumbar y el plexo sacro. O sea que un accidente en moto que me rompe la lumbar 1 no me permite mover el plexo sacro, el plexo lumbar y tampoco el plexo sacro que está más abajo. Ahora, si la lesión es de sacra 1, el plexo lumbar lo puedo moverlo, los músculos que mueve el plexo lumbar, y no los del plexo sacro. Ahora vamos a ver por qué es tan importante esto. Entonces, bueno, vamos para de arriba hacia abajo. Este es el famoso plexo lumbar. ¿Ven? L1, L2, L3, L4, hasta L5. Como lo vieron recién.
Bien, ¿qué es lo importante? Yo no me voy a demorar en esta parte en saber cuáles son las ramas son fáciles, las lee, las estudia, no tiene problema. Lo que sí me interesa son las dos ramas terminales del plexo. Una rama es el nervio crural o nervio femoral, que es el nervio este que vimos en el triángulo de Scarpa. Esa es la rama que está saliendo, y la otra rama es la rama justamente del nervio obturador. Son las dos ramas terminales del plexo lumbar. Después tengo 5 ramas, como están viendo ustedes: la iliohipogástrica, ilioinguinal, la genitofemoral y por último la cutáneo lateral femoral. ¿Cuál es lo interesante? Estas ramas colaterales casi son todas sensitivas, básicamente, y ustedes dicen, bueno, pero miren, génito femoral, o sea, esta da la sensibilidad también a los labios mayores y al testículo, a la piel del testículo, al escroto. ¿De acuerdo? O sea, van a ver algunas ramas que sí tienen algunas particularidades, pero no me quiero demorar porque esto es cuestión de sentarse y saber, como decimos, cuáles son las ramas. Ahí la tienen bien explicada. Tienen el esquema y las ramas colaterales. ¿Eh? Ahí un poco Walter les está mostrando a ustedes todas las ramitas de la estructura. Esto es más simple manejarlo acá. Y esto es lo que me interesa. Las dos ramas terminales, femoral o crural y el nervio obturador. Bueno, ¿qué inervan? Por eso se los esquematizo para que tengan claro. Aquí en ningún lugar me aparecen las ramas terminales, que son las ramas colaterales, como les decía recién. Entonces, las dos ramas, la número 1 y la número 2, o sea, la iliohipogástrica y la ilioinguinal, aparte de la sensibilidad, van a dar la inervación, ven, al músculo transverso y al oblicuo interno. Ahora vamos a ver, esto tiene que ver con conducto inguinal, que ya lo hemos visto, pero se lo voy nombrando para que lo tengan como resumen. Génito femoral. Bien, yo recién les dije que esta va a la zona de la piel del testículo, al cremaster. ¿De acuerdo? ¿Saben cuál es ese nervio? ¿Cómo se activa ese nervio? Para que lo sepan, especialmente en los varones, cuando salimos de la pileta. Que los testículos se contraen, las bolsas escrotales se achica y se sube. Eso es nada más ni nada menos que la contracción del cremaster. Se contrae. ¿Quién lo hace? El génito femoral. Y después tenemos las ramas musculares para el psoas ilíaco y el cuadrado lumbar. Muy bien. Y aquí sí tengo el nervio obturador y el nervio femoral, que son lo importante, son las ramas terminales. Bien, fíjense, nervio femoral, el ilíaco, el pectíneo, el sartorio y el cuádriceps. ¿Qué grupo es? Anterior. Es lógico. El grupo anterior, el nervio está pasando por aquí. Fíjense, nervio obturador. Obturador viene de acá arriba, del foramen obturador, en parte interna. ¿Qué tenemos? Aductor longus, magno y brevis, 3 aductores. El gracilis, ¿ven? Y el obturador externo. ¿Qué ramas son estas? ¿Qué grupo es? Medial. Entonces, esto vamos empezando a aclararlo. Uno lo mira así y se agarra la cabeza. Es más fácil. Nervio femoral, grupo anterior. Grupo interno o medial, el nervio obturador. Bien, eso es lo grosero. Ahora vamos. Aquí tengo, miren, el triángulo de Scarpa, sartorio, gracilis, el iliopubiano, la cinta iliopubiana, arteria femoral hacia afuera, el nervio crural. El que vimos, acá está en verde, la otra vez lo vimos en amarillo. Allá lo tienen, justamente Walter se lo está mostrando ahí. Eso en rosado es el nervio crural. ¿Ven? Ahí lo tienen. Cuando pasa justamente la cintilla iliopubiana, sigue hacia abajo y va a dar la inervación a los músculos que tiene ahí al lado, grupo anterior del músculo. Bien. Por supuesto, miren, este esquema lo vieron en la clase pasada. Ahí tienen los músculos. Tienen el psoas ilíaco, el recto, bueno, todo el cuádriceps.
Bueno, el sartorio y el pectíneo. Grupo anterior, todo la función que tiene el femoral o crural. También es mixto porque lleva la sensibilidad de la parte anterior del muslo y de la parte inferior de la piel. Sensitivo ahí estoy hablando, de sensibilidad. Bien, este es el otro nervio, el obturador. Conclusión, el nervio femoral está entrando por el anillo femoral o foramen femoral al triángulo de Scarpa. El otro nervio, que es el obturador, está entrando por el foramen obturador. ¿Y a dónde va? Al grupo medial o interno. Este es el canal del obturador. Entonces, ese nervio obturador va a ir a inervar este grupo. ¿Qué grupo es este? El medio. Fíjense, los aductores, obturador externo, que tenemos aquí. ¿Sí? Bueno. Y ahí vienen algunos pequeños trucos. Cuidado. Bien. Dijimos que el obturador inerva los tres aductores. Pero el aductor longus, este que está aquí, tiene a su vez una rama del femoral. O sea que el femoral no solo va al grupo anterior, sino que da una ramita para el justamente aductor longus. El brevis sigue siendo el obturador. Y el aductor magno, que es el que viene más hacia abajo, recibe una inervación del grupo posterior, que es nada más y nada menos que el ciático, el isquiático, plexo sacro. Estas son las famosas preguntitas para saber si el alumno fue un 10, un 9, un 8. A ver, bueno, ¿quién inerva el grupo interno del muslo? El obturador, perfecto, los tres. El aductor magno recibe de atrás una segunda inervación y el aductor el longus recibe de adelante, del femoral, otra. O sea, tiene doble inervación. Bien, y el otro que hay que tener cuidado es este músculo, el pectíneo. El grupo anterior, femoral. Pero a su vez el pectíneo recibe del obturador. Creo que de esta forma es más fácil aprenderlo que no sabiendo de memoria la línea porque no se olvida. Entonces, grupo anterior, crural. El pectíneo, doble inervación. Grupo interno, obturador. Pero el aductor largo, el longus y el aductor magno, doble inervación que viene de otro lado, para que se acuerden. Bien. El psoas ilíaco. El ilíaco recibe una rama directa del nervio femoral, grupo anterior, y el psoas, como está acá arriba, acá, recibe una rama directa del plexo, la que vimos anteriormente, o sea, de las ramitas del plexo. Bueno, son las ramas cutáneas de sensibilidad. Entonces, grupo anterior del muslo y grupo interno, obturador y crural. ¿Qué pasa si se lesiona el nervio femoral? ¿Qué les parece? ¿El paciente puede caminar? No, porque si yo corto el nervio arriba, corto abajo. Entonces, el movimiento del pie y de la pierna me lo da el ciático, el isquiático. No puedo caminar. Perfecto. Segundo, ¿puedo levantar el muslo? No, porque el cuádriceps, el sartorio, lo tengo lesionado. ¿De acuerdo? Bueno, ahí lo tiene. Si el paciente se lesiona la columna a nivel lumbar, de ahí para abajo el paciente va a la silla de ruedas. Si el paciente se lesionó el nervio femoral, no el plexo, la salida del nervio femoral, el sacro está funcionando para abajo. El corte lo tengo aquí, no lo tengo adentro. Lo tengo, supongamos, el nervio femoral acá. Bueno, muy bien. Entonces, ¿puedo caminar? Sí, porque el plexo sacro funciona, el ciático funciona. ¿Qué es lo que me está pasando con el nervio crural? No puedo contraer el cuádriceps. Entonces, el paciente, cuando uno le pide levantar el muslo, no lo puede hacer. ¿Dónde está el problema?
tiene que subir escalera, puede subirlo. Pero puede moverse en este sentido, sí. Eso es importante porque, bueno, miren, ahí lo van a ver. Un paciente con una lesión, fíjense cómo se le pide que levante, ¿ven? Levanta las dos porque es el ciático. Muy bien. Pero cuando uno le pide levantar el muslo, ahora lo van a ver, ¿ven? Ahí está moviendo la parte inferior. Pero miren arriba. ¿Ven el cuádriceps cómo está atrofiado? Del lado izquierdo, cómo está finito. Porque no tiene inervación, no le está llegando inervación. Miren el otro cómo está desarrollado y de aquel lado. Entonces, se le pide que levante la pierna, el lado sano lo levanta perfecto. Miren el otro lado. Ve que prácticamente casi no lo puede levantar. Ven que camina porque tiene el plexo sacro funcionando, pero miren el muslo del lado izquierdo, ven que apenas lo levanta, va haciendo fuerza, va haciendo toda una fuerza para poder levantar el cuádriceps. ¿Por qué? Grupo anterior inervado por el femoral. ¿Se entendió? Por eso es importante saber si la lesión está en el plexo o la lesión está acá en el nervio. Acá estamos hablando de nervio, por eso puede cambiar. Entonces, hasta acá hemos visto muslo, grupo anterior, femoral, grupo interno, obturador. ¿De dónde? Plexo lumbar. Vamos ahora al grupo posterior, nos está quedando acá atrás. ¿Quién está allá atrás? El plexo sacro. Entonces, si uno analiza, ya no es lumbar 1, 2, 3 y 4, es sacro 1, sacro 2, sacro 3. Sacra. Y recibe una influencia de la lumbar 5. Bueno, cuando uno habla de plexo, vamos a ver después las ramas. A ver, tenemos una sola rama terminal. Está más fácil. Una sola, grueso. Es el nervio más grueso, más grande que tiene el cuerpo humano, que es el nervio ciático o isquiático. Muy bien. Y aquí estamos teniendo ramitas colaterales. Glúteo inferior, glúteo superior, piriforme, los músculos de atrás del glúteo. Porque el ciático va para abajo. Acá arriba estamos teniendo el músculo glúteo. Entonces, ahí ustedes están viendo, Walter se lo está mostrando, región posterior. Él le sacó el glúteo. Ahí tenemos el glúteo menor. ¿Ven? Aquí tengo el piriforme. Ahí tengo el glúteo. Sacamos. Acá tengo el piriforme o piramidal. Y debajo está saliendo el nervio justamente ciático o isquiático. Y acá tengo el plexo lumbar. Ahí adentro, ahí arriba. ¿Se ubicaron, no? Bien. Entonces, este nervio tiene ramas, igual que el otro, ramas colaterales y una sola rama terminal. No tiene dos, este tiene una. Las ramas colaterales, muchas tienen que ver con el periné. ¿Qué es el periné? La zona que está entre los testículos y la zona genital, la zona entre medio de las dos piernas. Ya lo vamos a ver. Es un capítulo, no viene al caso ahora, lo vamos a ver en la próxima, en el segundo ciclo. El periné es lo que sostiene la parte de los órganos internos, ya sea donde está el ano, donde está la parte final del recto, donde está la vulva, donde está la zona de la próstata, todo eso se llama periné, esa estructura. ¿Y qué músculo tiene? Bueno, ahí están inervados por un nervio, que es el nervio pudendo. Después hay el elevador del ano, lo tienen. Acá tiene el obturador, los gemelos o géminos, ¿se acuerdan que lo vimos anteriormente? Todos estos son ramas colaterales, anteriores. Y para atrás, acá tengo el nervio pudendo, que es un poco lo que hablábamos recién. Ahí lo tienen. ¿Ven que tiene relación? Esto lo vamos a ver después. Tiene relación con la erección del hombre. Este nervio. ¿De acuerdo? Conclusión. Un paciente que se lesiona el plexo sacro, ¿puede tener erecciones o no? No. ¿Un paciente que está en silla de ruedas puede tener erecciones?
Si corto más arriba lumbar, peor todavía. Cuanto más arriba voy, menos funciona para abajo. Los pacientes con plexos, lesiones completas medulares, plexo sacro, no tienen erección. ¿Pueden tener hijos? Sí, porque se punza el epidídimo y se hace fertilización asistida, que es otra cosa, no se confundan, pero la erección no tiene. ¿Por qué? Porque está este nervio, que es el nervio pudendo, que es quien realmente participa en la erección. Ya vamos a ver en la próxima ciclo cómo es el sistema de erección, que es un sistema combinado entre vascular, nervioso y de irrigación. Ahí lo están marcando justamente César. Acá, bueno, esto lo vamos a ver más adelante, pero quiero que lo tengan para que algún día cuando repasen se acuerden de esta parte, los músculos del perineo, el nervio pudendo. Bien. Vuelve un poquito para atrás, esto le va a gustar, esto es interesante. El nervio pudendo usa un neurotransmisor, acetilcolina, y uno puede estimular la acetilcolina. No estoy hablando de la parte vascular, que es el Viagra, es otra cosa, estoy hablando de la parte nerviosa. Esta es la pilocarpina, ¿ok? O yoimbina, también se puede usar. ¿Para qué? ¿Qué es lo que hacen? Son los famosos inyecciones que se hacen en la base del pene, que le dan los urólogos para la erección. Habrán escuchado alguna vez que dicen, va un paciente a la guardia que se inyectó en la base del pene un medicamento que le dieron, se puso el doble y lleva 5 horas de erección, con problemas importantes por el tema de 1 hora se aguanta, 2 horas, 3 horas se produce trastornos vasculares, entonces hay que operarlo y drenarle los cuerpos cavernosos. Son los famosos casos que uno escucha por ahí, que entró a la guardia y terminaron con el tema del drenaje por el exceso de pilocarpina o yoimbina, es este producto que lo usan los urólogos, pero no es el Viagra, no es vascular, esto es nervioso, es para estimular la contracción de los músculos del perineo. Bueno, y ahí sí les va sonando, nervio glúteo, superior, inferior, nervio piriforme, bueno, ¿ven? Ya están viendo grupo posterior del muslo, perdón, de la pelvis, glúteo. Bueno, ahí lo están teniendo, ya, esto ya es una estructura que ya la van conociendo. Entonces, conclusión, plexo sacro, rama terminal, el ciático o isquiático. ¿Quién inerva entonces los músculos del glúteo? Plexo sacro. ¿Pero qué? No las ramas terminales, las ramas colaterales del plexo sacro. El glúteo superior, el glúteo inferior, el nervio de los gemelos, el del cuadrado, etc. ¿De acuerdo? Importante que entiendan esto. Y de ahí para abajo viene el nervio ciático o isquiático. Y ahí están viendo ustedes el mismo esquema. El piriforme, el nervio ciático o isquiático, y acá al lado tengo el nervio glúteo inferior y acá tengo el glúteo superior, que van a los músculos glúteos. Ahí lo está marcando Walter, ¿ven? Ahí tienen el nervio ciático, isquiático, ¿ven? Y va a inervar los músculos que están en la región posterior del muslo. ¿Y qué músculos tenemos en la región posterior? 3. Los famosos isquiotibiales, semitendinoso, semimembranoso y por último el bíceps femoral. Por eso es, bueno, ahí está marcado el bíceps femoral. Bien, ¿dónde sale el isquiático, ciático? Lo dije en la otra clase. Entonces, debajo del piriforme, está debajo del glúteo. Entonces, ¿cómo me ubico para no pincharlo? Divido al glúteo en una cruz y en el cuadrante súper externo, el puro músculo, ahí puedo poner toda la vacuna, todas las inyecciones que quiera. Si me vengo para abajo, tengo altas chances de agarrar el ciático. Y si agarro el ciático, el paciente sale rengueando porque no puede mover ni el pie ni la pierna. Bueno, entonces, ¿qué pasa si se lesiona el nervio ciático? ¿El paciente puede caminar o no? Puede caminar, no estoy hablando del plexo, estoy hablando del nervio. ¿Maneja el cuádriceps, sí o no? Sí, maneja el cuádriceps. ¿Qué es lo que no maneja? Bien, el pie
y la pierna. Entonces el paciente puede levantar la pierna, sí. El pie no lo puede levantar. Entonces se llama este paso. El paciente hace esto. No puede levantar el pie la parte posterior de la pierna, pero sí el cuádriceps. Entonces, para que tengan una idea, bueno, la lesión del ciático. Muy bien. Este nervio, el otro termina acá, en la rodilla, en el cuádriceps. Este nervio va para abajo. Cuando llega al rombo propilitio, se divide en dos áreas. Una que va para afuera y la que va para adentro. Entonces se va a llamar, básicamente, el que va para adentro se llama nervio tibial y el que va para afuera, nervio fibular. Acá es más fácil. ¿Ven? Nervio tibial, nervio fibular. El que va por la tibia y el que va paralelo o próximo a la fíbula. Entonces, el que va a la tibia va a la región posterior de la pierna. El que va a la fíbula va a la región anterior y lateral de la pierna. Entonces, no necesito estudiarme músculo por músculo quién lo inerva. Necesito saber esto. Grupo lateral, me ubico, fibular, región lateral de la pierna. Grupo anterior. Y este grupo posterior. Entonces yo digo tibial anterior, grupo tibial anterior, grupo anterior. Fibular. Fibular largo, grupo lateral, fibular. Tibial posterior, atrás, grupo posterior, nervio tibial. Por eso hay que saber bien los músculos, la clasificación de músculos, para ubicarme dónde están justamente estos nervios. Entonces tenemos un nervio fibular que va hacia el lado de la fíbula, que dijimos, básicamente, miren, va a inervar justamente la región lateral. Bien. Y tenemos justamente, bueno, esto es lo mismo, ahí están anotados los músculos, el fibular largo y el fibular breve, están puestos los músculos. Y después, la pierna del grupo anterior, que es el nervio fibular, como estábamos hablando anteriormente, acuérdense que fibular dijimos grupo anterior y grupo lateral, o sea, el fibular, grupo anterior y grupo lateral. Muy bien, cuando cruza el ligamento del tobillo, el ligamento anular del carpo en la región anterior, se transforma en nervio dorsal del pie, que acompaña a la arteria. ¿Y a qué músculo va a inervar? Acá arriba hay un músculo, el músculo pedio. Entonces, ahí estamos viendo, Walter se lo está marcando, va la arteria pedia y el nervio pedio. La arteria pedia viene de la arteria tibial anterior y el nervio pedio viene del nervio tibial anterior, o sea, también viene de arriba. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y qué músculo va? El músculo del dorso del pie. Si yo doy vuelta a la planta del pie, acá está pasando similar a lo que pasa en la palma de la mano. Tengo un grupo muscular lateral, un grupo plantar y un grupo plantar medial. Tengo que saber la clasificación de músculos. Por eso ahí está la división. Este nervio, que es el tibial, se divide en dos ramas, una que va para afuera y una que va para adentro. Por eso el nervio tibial se divide justamente en el nervio plantar lateral y el nervio plantar medial. Y acá yo se los puse para que se acuerden, el AFA y el AFO. ¿Se acuerdan los músculos que vimos en la clase pasada de planta de pie? Hay que recordar la clasificación para eso. Entonces, el nervio plantar va al aductor, al flexor y el oponente. Va al segundo, tercero y cuarto lumbrical, a los interóseos. Hace más o menos lo que hace el ulnar acá en la palma. Y va al flexor digitorum brevis. Esto es un músculo que está en la planta del pie. En cambio, el grupo medial va al hallux, el abductor del hallux, el flexor digitorum brevis, ven que tiene doble inervación, y el primero con el segundo lumbrical.
Muy bien. Entonces, esto sería el AFO y el aductor y el flexor, y el abductor, por eso lo subrayé, es para que sepan que está en el otro. Para que se acuerden las clasificaciones, que es lo que realmente tienen que esforzarse en saber. Y ahí se lo volví a hacer más esquemático. Lo puse a propósito. Yo tengo el nervio tibial. Cuando llega aquí, igual te lo marcó recién ahí el nervio tibial, te lo vi, estaba muy bien marcado. Este es el tibial anterior. Este es el que acá abajo es el nervio tibial, que es el posterior, que estábamos viendo recién. Ahora estamos viendo la planta del pie. Hacia la planta del pie igual. Mira, ahí está, ¿ves? Aquí yo tengo. Estas son las ramas. Entonces, una va plantar medial, que es justamente la que va a la luz, y la otra va plantar lateral, que va al mínimo. Entonces, AFA y AFO. Todo el AFO, la rama lateral. Estos dos que pertenecen justamente al grupo medial están aquí también. ¿Ven? Yo lo puse aquí, a propósito. Grupo lateral completo, y tenemos estos dos primeros, están aquí. Y el abductor del hallux, este sí está inervado por la rama, que es este de aquí. ¿Ven? Ahí lo tienen todo marcado. Y tenemos los dos lumbricales de 1, como pasa la mano, 2 lumbricales y 2, o 1 y 4. Y tenemos en el medio el cuadrado plantar y el flexor digitorum breve. Bueno, ¿qué pasa entonces si yo me lesiono el ciático? Vamos a poner. Entonces, ¿ven el paciente? ¿Sube la pierna? Sí, porque el cuádriceps está funcionando. ¿Ven? Está haciendo fuerza. ¿Se corta ahí? Pasemos al otro, para que se vea mucho mejor el otro. Acá. Eso. Hace 7 años, una explosión veraz de variantes de la rueda. Hoy cumplió su sueño de volver a caminar gracias a Héctor Bayón, un exoesqueleto que le permite a los pacientes con alteraciones neurológicas ponerse de pie e inclusive marchar sin acompañar. Esto para que vean a dónde apunta ahora la parte nueva de mover a los pacientes. Natalia León, jefa del servicio médico de la Fundación de Lesionados Medular, explica que el dispositivo debe ser manejado por un fisioterapeuta entrenado, permitiendo así la marcha del paciente con asistencia en muletas o andador. ¿Qué es lo que se está haciendo ahora? Porque esto es de hace unos añitos atrás. Lo que se está haciendo, como el paciente está en silla de ruedas, no puede mover ni el cuádriceps y no puede mover los miembros inferiores, como veíamos en el paciente anterior, que movía y prácticamente no podía mover. El lesionado medular, o sea, por una lesión de fractura, ya sea de moto, de accidente, por un tumor o por una caída, una lesión en lumbar 2, 3, 4 rompe abajo el plexo sacro también. Entonces el paciente no puede caminar, va a silla de ruedas, no tiene erecciones, y el problema es que los músculos, si no tienen estímulos, se empiezan a atrofiar. ¿Vieron? El paciente se pone delgadito, pequeñito el músculo. Entonces hay que rehabilitarlo, hay que moverlo. Para eso está la rehabilitación, los fisioterapeutas hacen esto. Pero bueno, este aparato lo que hace es, se llama ortesis, se lo coloca en forma externa todo, y va a través de un computador, lo va empezando a mover. ¿Qué es lo que se está usando ahora? ¿Qué es lo que se piensa en el futuro que va a pasar? Vieron que aprobó la FDA, aprobó el chip de Elon Musk el cerebral, sí, el chip cerebral. La idea es que ese chip comande un sistema posterior como este, no que alguien lo esté manejando atrás, y que uno dé la orden para que se mueva el exoesqueleto. Eso es lo que se está pensando que en el futuro estos pacientes van a poder hacer. Para que vean hasta dónde van. Pero un paciente en silla de ruedas no puede moverse. Entonces, conclusión. Importantísimo. Unamos músculos con los nervios.
Entonces, yo tengo acá, ¿quién inerva el grupo anterior del muslo? Tengo que saber la clasificación del muslo. Ahí la tengo, los músculos. Cuádriceps, sartorio y pectíneo, femoral, grupo anterior. Tengo el psoas ilíaco. El ilíaco viene con este grupo y el psoas viene con una rama colateral del plexo lumbar, por supuesto. Ahí lo tienen, ¿ves? Ahí están las respuestas. Y el pectíneo tiene una rama del aductor. Ahí tienen la respuesta a esa pregunta. Muy bien. ¿Quién inerva a los grupos, al grupo medial? ¿Qué tengo aquí? Los tres aductores, el gracilis y el obturador. Todos, ¿por qué? Por el obturador. Pero el longus tiene una rama aparte que viene del femoral y el magnus tiene una rama aparte que viene de atrás, del isquiático. Entonces, el nervio obturador inerva a todos y el longus y el magnus tienen una rama isquiática extra. Muy bien. Zona glútea, zona posterior, todo el grupo muscular. Esto no vimos, no es ni el ciático, ni el femoral, ni el obturador. ¿Dónde vienen estos en la inervación? Vienen del plexo sacro, de las ramas colaterales del plexo sacro. ¿Ven? El nervio glúteo inferior, el nervio glúteo superior, el nervio del piriforme, el nervio del obturador interno, el nervio del gemelo superior, el nervio gemelo inferior, y por último, todas estas son ramas colaterales del plexo sacro. Ok. Bien, rama posterior del muslo, semimembranoso, semitendinoso y bíceps. ¿Quién lo inerva? Ciático. Aquí no hay duda. Ciático. Muy bien. Acá sí hay un truquito. El tensor de la fascia lata, que es el grupo lateral, está inervado por el glúteo superior. El glúteo superior, lo dijimos antes, rama colateral del plexo sacro. Este es siempre para que uno se acuerde, porque este músculo nos quedó suelto. Dijimos grupo anterior, grupo posterior, grupo medial y lateral nunca lo nombramos, uno solo, el tensor de la fascia lata, el glúteo superior. Muy bien, grupo anterior de la pierna. Esto de aquí, ¿quién nos inerva? Fibular, tibial anterior bien digo, fibular o tibial. Bien, fibular. Porque dijimos que el fibular daba dos ramas, una que iba al grupo anterior y una que iba al lateral. Ojo, porque uno siempre con el grupo anterior se acuerda del tibial o la arteria. ¿Se acuerdan que había una arteria tibial? Entonces uno está pensando en una arteria tibial. Ojo, estamos hablando del nervio fibular. Y los dos músculos fibulares, el mismo, porque de ahí viene el nombre, nervio fibular. Uno es superficial y otro profundo, pero el nervio fibular, para que no se hagan lío. Me queda el grupo posterior. Los dos gastrocnemios, miren, el sóleo, y me queda el grupo profundo, popliteo, digitoro. ¿Qué dijimos? ¿Cuál es el nervio que va al grupo posterior? Bien, bien. Yo tengo que tener bien en claro mi clasificación en la cabeza, porque la pregunta no va a ser así. La pregunta va a ser, ¿quién inerva el popliteo? Entonces uno tiene que saber cuál es el grupo muscular, automáticamente sabe cuál es la clave. O yo puedo poner 5 músculos de un grupo y uno de otro lado y decir, bueno, ¿cuál es el que no está inervado por esta actividad? Muy bien, estamos hablando del examen final, ¿no? El parcial, que cada docente lo va a hacer de forma oral. Muy bien, dorso del pie. ¿Qué nervio está pasando por el dorso del pie? El fibular, cuando se pasa para adelante, se llama nervio pedio, nervio pedio o dorsal del pie. Bueno, ahí lo tienen, el fibular. Y acá tienen, bueno, lo que dije antes,
la clasificación AFA y AFO para que ustedes empiecen a acordarse con el nervio tibial cómo se divide. Ahí lo tiene la división una vez más para que no se pierdan la rama medial y la rama lateral. En blanco la rama medial y la rama lateral en verde. Bueno, entonces, conclusión. Vimos hoy la parte nerviosa también, por eso era un poco largo, un poco tedioso. ¿Cómo se estudia esto? Primero, grupos musculares. Conecten irrigación y después conecten inervación, porque va por grupos, por eso es tan importante tenerlo claro. Y un error que nos pasa a todos, cuidado con las arterias de la pierna y los nervios de la pierna, porque uno empieza, se va acordando, arteria tibial, tronco tibio, fibular, tibial anterior, tibial posterior y fibular. O sea, usamos 3 arterias. Los nervios son 2, fibular y tibial. Ojo con eso, porque uno empieza tibial anterior y empieza a mezclar arterias con... Presten bien atención y ubíquense bien para